¿El mundo se va a acabar? No, sí. Yo no Sí. le pregunto a usted. Esta vez hemos traído a alguien Tenés que además de competencia. leer mucho, tiene como otra mirada respecto al tema de los mayas, las profecías apocalípticas y demás. Y se lo voy a dedicar a mi amigo personal, Santiago Jiménez. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, doctora Beatriz García? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ella es astrónoma, investigadora independiente, qué sé yo, trabaja en el ITEDAM, del CONICET, se Esa llama no la conozco, el ITEDAM. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas de Mendoza. ¿Ah? Wow. ¿Qué? ¿Sabe algo de los Me hacen mayas? reír. ¿Sabe algo de los mayas? Bueno, para empezar, yo no soy ni arqueóloga ni antropóloga, pero un poco de los mayas sabemos porque eran astrónomos, así que estudiar la astronomía del pasado es parte de saber qué pasó, por qué ahora estamos donde estamos, ¿no? Y a pesar de que los pueblos originarios de América fueron arrasados, el registro quedó. Para aquellos pueblos que tenían registro, quedó, y es lo que habitualmente los arqueoastrónomos hacen, buscar en esas huellas del pasado la manera en que esos pueblos se aproximaban a la ciencia, que lo hacían de una manera un poco diferente a la nuestra, pero principalmente porque no tenían tecnología. La forma de explicar el mundo natural era parecida, es decir, se A ver, basaba en la ¿en qué se observación, parecía? se basaba en la observación de los fenómenos naturales, en la predicción de eventos y sucesos y en la verificación de esos eventos y sucesos, es decir, el método científico. Se la pasaban mirando. Observaban bastante a aquellos que se dedicaban a la astronomía, que no eran todos los mayas, No, obviamente. La ciencia estaba circunscripta a un pequeño grupo que era el que organizaba la vida y bueno, y les permitía mejorar su calidad. Y los astrónomos hacían lo mismo que hacemos ahora, observaban, predecían cosas, medían el tiempo, y una de esas mediciones del tiempo los llevó a plantear calendarios. Plantear calendarios implica que los seres humanos pueden organizar su vida. Lo puedes hacer desde el punto de vista cotidiano, lo de todos los días, y los mayas para eso tenían un calendario muy parecido al nuestro, el solar, de 365 días, y lo puedes hacer teniendo en cuenta otros patrones, y para esos otros patrones los mayas tenían un calendario de cuenta larga, que no tenía 365 días, sino 144.000 días, y estaba organizado en periodos, como ahora podríamos decir los siglos o los milenios. Bueno, ellos tenían periodos, y uno de esos periodos largos, que se llamaban Bactunes, termina el 21 de diciembre de este año. Qué interesante. Hay una teoría, o en los textos de divulgación que uno puede ver, o los documentales, se dice que los estudios, las civilizaciones americanas, que todavía no sabían que eran americanos, porque no había llegado América el era europeo, un por eso. continente Claro. que Pero- tenía cualquier otro nombre. Mientras, Los de acá. Cacho de tierra. mientras los europeos estaban debatiendo y quemaban gente cuando decía que la Tierra no era plana y no era el centro del universo, etcétera, los americanos, algunas civilizaciones americanas, ya tenían conocimiento incluso de la medición de la circunferencia de la Tierra. ¿Eso es verdad? Sí, bueno, en el caso de los mayas no particularmente, porque los pueblos de América no tenían la concepción de un mundo plano o un mundo esférico. Ellos veían un cielo que los envolvía, y la concepción era muy parecida a la de los pueblos de Medio Oriente, a los pueblos caldeos, o que son lejanos, mucho más lejanos que los mayas en el tiempo, pero una concepción en la que, bueno, la Tierra estaba en algún lugar central, y había una esfera que la envolvía, que era la esfera en donde estaban las estrellas. Si tenían o no concepción del mundo esférico, probablemente la respuesta sea no. La idea de la esfericidad de la Tierra viene de algunas demostraciones que ocurren en la Tierra en Grecia, en la Grecia clásica, en realidad, basadas principalmente, por ejemplo, en la proyección de la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse. Entonces eso viene de los griegos principalmente. En América no estaba claro la forma que tenía la Tierra. Sí creían que su lugar, el lugar donde vivían, era el centro del mundo. Por eso Cusco significa el centro del mundo. Claro. Bueno, el mundo maya tenía algunas ciudades que eran consideradas como las más importantes, como el caso de Chichén Itzá, o bueno, Quiriguá o Tikal en el caso de Guatemala.
tal como sucedía con Babilonia. Es decir, podemos comparar al mundo americano a ese mundo, al mundo de los caldeos, en donde la astronomía era usada para organizar la vida, pero en donde Babilonia era el centro del mundo. Bueno, para los mayas su lugar era el centro del mundo. Hay esa teoría, o esa forma de ver la historia que dice que las civilizaciones que estaban aquí en América eran más atrasadas que las europeas y por eso el triunfo de las europeas. ¿Es real o es mentira? No, no es real. El triunfo de la conquista viene de la mano de haber encontrado a los pueblos americanos en algunas situaciones complejas. Tanto los mayas ya no existían más. Hernán Cortés se encuentra con los aztecas. Los mayas es un pueblo que desaparece, no sabemos muy bien qué pasó, se cree que de la mano de una gran sequía que los obliga a migrar, pero no se sabe a dónde migraron. Hernán Cortés se encuentra con los aztecas eran un pueblo no tan avanzado, creo yo, como los mayas, pero era un pueblo muy guerrero, y se encuentra en un periodo de luchas internas. Y lo mismo pasa con los incas. Cuando Pizarro llega a Perú, se encuentra con el pueblo inca en plena expansión y en plena guerra. Entonces lo que encuentra es un pueblo debilitado internamente, como sucede siempre. Cuando uno encuentra el pueblo debilitado internamente, entra. Estaban las tropas dispersas. Y estaban ampliando su dominio, y además las tribus estaban, digamos, en guerra interna. Y cuando hay guerra intestina, cualquiera que viene te pasa por arriba. Beatriz, ese calendario largo que mencionas vos, cuyo periodo terminaría ahora el 21 de diciembre, ¿a qué se atribuye, salvo una cuestión de marketing o no sé qué cosa, a qué se atribuye esta visión apocalíptica del fin de los tiempos, digamos? Bueno, en nuestra época, en que la gente es así bastante escéptica, en general es puro marketing y puro negocio. Pero entre el año en que se descifra el calendario de cuenta larga, que es el año 47 del siglo XX, 1947, una astrónoma hace un trabajo de arqueoastronomía en donde se descifra parte de los jeroglíficos, porque los mayas tenían escritura, parte de los jeroglíficos, y se interpreta el calendario de cuenta larga, y se propone que este calendario terminaría en el periodo 13 Bactún, aunque en el 47 no estaba muy claro qué fecha era respecto del calendario que usamos nosotros, que es el gregoriano. Porque nosotros también cambiamos muchas veces de calendario. Claro. El gregoriano es del siglo XVI, es decir, estamos ahora con este calendario Nuevo. que es nuestro nuevo calendario, pero es el calendario que lo decide la Iglesia también en base a una serie de cosas que se decidió Por algo se llama Iglesia. gregoriano, ¿no? Por el Papa Gregorio, que fue en su periodo, en su reinado, iba a decir, que casi más o menos lo que mismo. es lo mismo. En el año 47 se descifra ese calendario, y a partir de ahí aparecen una serie de personajes. Algunos son científicos, algunos son antropólogos que escriben libros, pero a partir de ese momento, el año 47, la gente casi escribió lo que se le dio la gana. Reinterpretó el artículo original, inventó cosas, mencionó la palabra Armagedón en un momento cuando los mayas no tenían ninguna idea respecto de algo que fuera un Armagedón, porque simplemente eso es una idea cristiana. Y a partir de ahí, en los años 70, con el crecimiento de la New Age, vos encontrás casi cualquier cosa. Y la gente adhiere a tantas cosas, también adhiere a algo que le permite visualizar su fin sin hablar de su propia muerte. Es la muerte de la humanidad. No es tu muerte, sino que todo se acaba. Entonces vos dejás de ver tu persona para transformarlo en algo global, con lo cual ese temor por la muerte se socializa y se extiende. Y entonces para vos, es algo que inclusive predijeron unos me tengo que morir, nos morimos unos todos, aborígenes, ¿no? del pasado. Claro. Pero la realidad es que los mayas, en los registros que tienen, que son de dos tipos, o los códices, que no es papel, pero es como corteza de árbol, ¿no? Sí. En el códice, o en la estela, que es tallado en piedra, en ninguna parte hacen ningún tipo de profecía. Y yo ahí me gusta diferenciar entre profecía y predicción. Porque la predicción es algo que vos podés finalmente probar, verificar de alguna manera. Y eso es lo que hacemos los científicos. Predecimos un eclipse y el eclipse ocurre. Es decir, lo podemos verificar. Pero una profecía tiene que ver con la fe. ¿Vos me crees o no me crees? Y los mayas
eran científicos. Los astrónomos mayas no eran profetas, no profetizaban cosas, predecían. Y que termine un periodo de un calendario, lo único que significa es que el día que sigue al fin de ese periodo empieza otro. Claro. Así es. Sí, sí. O sea, Acá hay eso dos- es lo que perdón, la interrupción. Eso es lo que piensan algunas, digamos, tendencias espirituales, que el mundo va a cambiar, pero por otro, no que el mundo se va a destruir, sino que algunas cosas de este mundo que son tan, digamos, destructivas, como el capitalismo, el neoliberalismo, Ojalá estilos se de destruya. vida Sí, pero no es tan van a ir mágico el asunto, cambiando. ¿no? No, Claro. mágico, Claro. es Mira. un pasaje. Nunca hubiera pensado que un libro de Ludovica Esquirru hablara del final del capitalismo. Sí. Era lo primero que... No estaba más pensando sorprendente en que me ha Ludovica pasado en la Esquirru, vida. O que los porque no me mayas- parece que sea una forma de pensamiento. Porque ¿no? los mayas eran marxistas Bueno, gramscianos. pero esto de decir... esto de decir que no va a acabar el mundo, pero que va a haber un cambio espiritual y que la conciencia del hombre va a superar obstáculos, eso, digamos, da igual que estén o no estén los mayas y lograr una cosa Claro. así. Digamos, el cambio los cambios sociales solo se logran cuando se consiguen cambios personales. Y yo lo veo como bastante lejano y nada tiene que ver eso con lo que los mayas pueden haber hecho como astrónomos y nada tiene que ver con lo que los mayas digan. Es decir, si vos agarras el Popol Vuh o cualquiera de los libros sagrados de Mesoamérica, bueno, hay una tendencia a hablar del hombre y su superación como en todos los libros sagrados de todas las culturas sobre la Tierra, pero eso efectivamente no es magia. Eso tiene que ver con una expresión de deseo y de la mano de cualquier corriente actual y de la mano de todo lo que se dijo en torno de las profecías mayas, bueno, uno reinterpreta a su gusto y piacere. De manera que vas a encontrar de todo. O sea que Y todos los todo el que mundo se agarra viajaron de lo para que aquel quiere. lugar para ver cómo se termina el mundo, Mira, se gastaron el dinero. Yo este año yo estuve en Guatemala. Ajá. Y era muy simpático porque vos hablas con cualquier descendiente de los mayas y hablas inclusive con los actuales chamanes y los brujos de cualquier tribu, y obviamente que ellos te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo, porque lo dicen así tal cual. Claro, claro. Pero el negocio es el negocio. Está todas las plazas hoteleras agotadas, reciben turistas de todo el mundo. El 21 de diciembre no va a haber lugar ni para caminar por las ciudades más importantes. Bueno, Quiriguá, donde se encontró la famosa Estela C, en donde está el calendario, donde está el 13 Bactum famoso, que está súper interpretada y que uno lo puede encontrar en muchos lugares de internet para verlo y saber claramente cómo los mayas dejaron escrito ese registro. Esa predicción. La predicción. Sí, claro. No, aparte es simpático porque este mismo año, en otra ciudad cuyo nombre ahora no recuerdo, en Guatemala, se encontró otra estela. Y en esta estela lo que hay grabado son predicciones de fases de la luna. Y el cálculo de las fases de la luna, porque los mayas hacían calendarios de fases de la luna, de fases de Venus, de eclipses, es decir, eran astrónomos, hacían cálculo matemático. Las predicciones de las fases de la luna en esta nueva estela hallada este año están hechas hasta el Bactum 17. ¿Qué es? Que, el 21 de diciembre se acaba el Bactum 13. Quiere Ah. decir que los mayas hicieron cálculos para el Bactum 14, 15, 16, es decir, no esperaban que terminara el mundo en el O 13. sea, se termina en Bactum. Tienen calculados, Así que este negocio puede seguir unos Yo cuantos. creo que sea, puede más. seguir Que vamos, muchos claro, siglos libros más. de Ludovica Esquirru hasta el año... Y columnas tuyas ni te digo. Claro, y nosotros que A ver. estamos afanando de principio de año con esto, no con lo de ustedes que es serio, sino con lo que hacemos nosotros después de la quiniela. Perdón, lo que haces vos, no. Sí, no. ¿Y quién hace de claque? Dale. Bueno, no nos reímos. nada Mensajes. Señora astrónoma, dígame la verdad. ¿Se va a terminar el mundo? Así pido fiado y los clavo. Y no pago nada. Ah, bueno. Los jodía todo, dice Manuel. Grande, Manuel. No hagan eso, porque después nos se acaba el mundo y nos metemos en cada Claro. berenjenal que no Claro. salimos ni a palo. No te Otro mes. endeudes, Manuel. No se endeuden. Otro mensaje. Yo lo que siempre digo, el 21 hagan la fiesta del fin del mundo y el 22 hagan la fiesta Del nuevo de mundo, sigue el claro. mundo adelante. Claro. Como comprar- hacemos cuando se termina el año. Claro. Es igual, Y es comprar comparable. el contado, Manuel, dale. Y bebemos antes y después. Claro.
Comprá cuota, Manuel, de último. Comprá cuotas. Por la duda, dale. Disculpen, pero los mayas tenían un calendario lunar de 28 días y 13 meses anuales, dice Bien, Rubén. muy bien. Y tiene razón porque también tenían un calendario lunar. Tenían uno lunisolar, uno lunar, uno de cuenta larga. Eran bastante más variados que nosotros, que a duras penas tenemos un calendario y había a que veces seguir. ni nos acordamos de lo que es. Había que seguir al que uno le gustara. No, se aplicaban para para distintas cosas. Ellos lo aplicaban, por eso mencioné el calendario de 365 días, porque era el que bajo el cual se regían para la vida cotidiana, es decir, para la siembra, la cosecha, empiezo las clases, termino las clases, era su calendario Vacaciones. cotidiano, exacto, vacaciones, bueno. Pero el otro calendario, si bien no se sabe muy bien para qué servía el de cuenta larga, la idea general es que lo utilizaban para marcar sucesos importantes. De la misma manera que ahora nosotros nos manejamos con siglos, no decimos año 1000, decimos siglo XV, siglo XVII. Bueno, ellos tenían un calendario para hablar de eventos, principalmente históricos, que eran seguidos a través de un calendario que no era el cotidiano, no era el de todos los días. ¿Tenemos otro mensaje? No tiene que ver con esto, lo leo. Bueno, a lo mejor tiene que ver. Hola, Candil, ¿saben que hay de verdad en que Navidad habrá carne gratis para los pobres? Gracias a Monseñor Arancedo de Liniers, dice Juan. No sabemos. No sabemos. No Sí, sé. Eso es una profecía. ¿Eh? Ahora, ustedes Profecía podrían para inventar Semana Santa. profecías desde el laburo que se hace en Malargüe, el Piroye y eso, o todavía no han inventado nada. Nosotros ¿Han descubierto no nos algo? manejamos con eso. No, nosotros hacemos predicciones en el sentido de que uno tiene un modelo teórico y puede proponer cosas que todavía no están probadas. Entonces, qué sé yo, en Malargüe, sí, bueno, el Piroye lo que pretende es determinar qué son los rayos cósmicos. Y lo que tenemos es pura pregunta. ¿Qué son? Todavía no sabemos. ¿De dónde vienen? Todavía no sabemos. ¿Y por qué llegan con tanta energía? Todavía no sabemos. Tenemos propuestas teóricas y tenemos que hacer observaciones para poder verificarlas. Pero para eso le estamos pagando el sueldo entre todos, doctora. No, Así es la ciencia, perdóname, así es la hay ciencia. muchísimos países que están pagando en esto. Preguntas para todos y todas. Sería. No, bueno, la ciencia es así. Uno tiene cosas que sabe son fácilmente demostrables y entonces hace un combo, ¿no? Bueno, publico cosas que rápidamente me van a dar resultados que, bueno, el CONICET lo va a ver con gusto y agrado, y tengo otras cosas que no voy a poder responder tan rápido y que son a largo plazo, para lo cual tendría que usar el calendario de cuenta larga. ¿Cómo se llama? ¿Batún? ¿Cómo se llama? El Bactún es el periodo más largo de este claro, calendario, claro. sí, de los cuales ya pasaron Si no- 13. Y un Bactún equivale a aproximadamente a qué medida. Bactunes y, bueno, 144.000 días. Eso es lo que sabemos. De manera que los mayas aparte tampoco están en el año 2012 para el 2013, sino que están en el año 5000 y pico, con lo cual, eso los asemejaría un poco a los hebreos, a los sí, judíos, claro, porque claro. ellos también cuentan el tiempo desde un pasado remoto y los mayas lo cuentan desde el 3000. Julio va como por el año 6000 y tiene Sí, un pero auto que vuela y todo. Pero de edad. Te hago una pregunta. Cuando empezó la era esta desde el año 1, los mayas... ¿Del 1 para qué, Para los para qué mayas. pueblo? Para los... 3100 y algo, no recuerdo exactamente. antes cuando de nació Cristo. Cristo. No, Cristo es solo cristiano, es decir, Cristo es una Por eso, definición también cuando nació Cristo. ¿existían los mayas en ese momento? Sí, la era, el año cero de la era cristiana, que es hace 2100 años, 2012 exactamente, que bueno, 2012 más o menos, ¿no? Sí, Porque sí, nadie sí. sabe Se olvida exactamente. del año en el que vive. Sí, fue tantos años. Sí, los mayas ya existían. Lo que pasa que cuando los descubren en América los españoles, bueno, obvio que los mayas ya existían, los descubren, pero ya existían, que es 1492. Bueno, Cortés llega un poco después de esa época. Ya los mayas no estaban más Claro. en Mesoamérica, era una civilización del pasado para Mesoamérica. De manera que sí, que es un pueblo antiguo. Y bueno, lo que existía eran los registros nada más, ¿no? Las pirámides, las ciudades abandonadas, las estelas en varios lugares y los códices, que es lo que, a partir de lo cual los
los seres humanos de la época, de la era moderna, hemos sacado algunas conclusiones, pero hay que andar con cuidado, porque interpretar un pueblo del pasado con la mentalidad del presente tampoco es muy bueno, porque seguramente no pensaban como nosotros, se nos para casi nada. Casi todos. Y mira, por ejemplo, el caso de los incas, que en los últimos tiempos se cree que la escritura inca, que no existe a priori, está escondida en los quipus, ¿no? En esas cuerdas con nudos. Los nuditos. Bueno, hay mucha gente investigando eso, se cree que es una forma de notación binaria y que ahí está escondido el lenguaje. Lo que pasa es que no lo hemos descifrado, no sabemos todavía cómo descifrarlo. Y es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis de Hasta trabajo. ahora sigue siendo la de mayor sabiduría, la cultura maya. Sí, aunque los incas no se quedan atrás. Los incas eran una sociedad, desde mi punto de vista, absolutamente espectacular. Era una sociedad socialista de verdad, en donde había un reparto de la riqueza claro. El contacto con la naturaleza era más... No, sí, era maravilloso. En el caso de los incas hay que pensar que producían modificaciones genéticas en vegetales y en animales, que tenían miles de variedades de papa y de maíz porque las habían manipulado genéticamente, que habían transformado la semilla de la papa en algo comestible, cuando en realidad el original era venenoso para el ser humano. Que tenían una medicina relativamente avanzada, que hacían operaciones, por ejemplo, de cerebro con supervivencia, es decir, no se les morían todos en la mesa de operaciones, que tenían control de la natalidad, que tenían, es decir, era una sociedad muy avanzada para la época. ¿Tenían control de natalidad? Sí. No tenían papa, entonces. Tenían control de la natalidad, no tenían papa, sí, pero no tenían sumo hijos. pontífice. Sí, eso. Mira, no tenían hijos hasta afianzar la pareja. Es decir, mientras la pareja estaba en el periodo de prueba, que tenían periodo de prueba, el Sirviñacu no tenían hijos porque, bueno, tenían claro que no podían traer gente al mundo si la pareja no estaba consolidada, si la familia no estaba bien y era constituida. todo para todos. Y era todo para todos. Y el Inca, lo que le regalaba a la persona, al bebé cuando nacía, porque el Inca repartía, ¿no? Era un pedazo de tierra. Es decir, ¿no? Cuando uno habla de la reforma agraria, los quiero en Río, che. Yo los quiero en el mundo. Así que, bueno, por eso, había civilizaciones que aquí en América tenían bastante resuelta. Obvio que eran pueblos no tan extendidos como ahora, pero que manejaban su radio de influencia de una manera mucho más inteligente que lo hacemos ahora. O sea que si no hubieran tenido, si los españoles no hubieran tenido la pólvora, tal vez podríamos haber hecho algún arreglo. ¿Arreglo con los españoles que venían a América? Y si no tenían, no venían a arreglar. No venían a arreglar nada. nada. Bien, pero tenían las armas de fuego. Bueno, por eso no venían así a no se arreglar. podía... Sí, no sé qué decirte. Yo esas cosas no las puedo Se me interpretar. acaba de ocurrir, es pero borrador puro. la realidad es que sabemos bastante poco de los pueblos que son originarios de América, que obviamente que nuestra educación, nuestra herencia educativa nos ha impedido conocer más de esos pueblos, y que hay muchas cosas que, bueno, se arrasaron. La gente recién ahora está rescatando. Por ejemplo, la astronomía inca es absolutamente impresionante. Tenían grandes conocimientos también astronómicos. Y, bueno, son las cosas que tendríamos que redescubrir. Estamos redescubriendo el lugar donde vivimos. Beatriz, Doctora, ha sido ¿sabe un placer. que ¿Va a han seguir? llegado un montón de mensajes preguntándole cosas, pero no tenemos quedamos tiempo sin porque viene la timba. Hay timbas, hay quiniela. Bueno, Dale. eso es el azar puro, así que... Qué lindo, yo he aprendido un montón. Sí, Con yo esta la mujer, escuchaba bueno, atentamente. Yo sabe un montón, mucho.